El Señor con ustedes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias porque tú das la vida, la salvación, Señor, y también nos has bendecido. Ahora, Padre Santo, en tus manos estamos para que tú nos des esta palabra, Señor. Señor mi Dios, con tu Espíritu Santo guía a toda la verdad. Mis hermanitos tengan en sus corazones, en sus vidas, fundamento de tu palabra, y nada los moverá, Señor, en este tiempo difícil. Gracias, Padre, estamos en tus manos. Ciertamente tu Espíritu nos da la sabiduría en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas capítulo 19, desde el verso 28. Y el tema de hoy se llama visitación. Dice así la palabra de Dios, Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Amén. Muy bien, hermanitos. También en otros pasajes paralelos se menciona acerca de esta entrada, y se titula normalmente en la Biblia la entrada triunfal a Jerusalén. Es, hermanos amados, cuando al pasar el Señor Jesús montado en ese pollino, en el burrito, le alababan jóvenes, niños, la multitud, discípulos. Y esas palabras, hermanitos, también algo similar se menciona en los pasajes paralelos: Hosana al Hijo de David. Y, hermanitos, como ya hemos visto, aquella persona o multitud que reconocía que era hijo de David, al mismo tiempo reconocían que era Mashiach, que era el Cristo, el ungido, el Mesías, porque se sabía que de la descendencia de David vendría el Mesías. Muy bien, y ahora él está ya avanzando, montado en el burrito, en el pollino, pero también hay cierta oposición, porque dice en el 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. O sea, ellos, al decirle así al Señor Jesús, era como si él también debería de admitir que no era correcto que lo alabaran de tal manera o que mencionaran dichas palabras. O sea, ellos pensaban que también el Señor Jesús veía exagerado e inadecuado que la gente alabara de esa manera, porque hablaban de estas palabras algo, hermanitos, muy grande, lo cual los fariseos nunca aceptaron.
Ellos no aceptaban que él era Mashiach, el Mesías, el Cristo, el ungido. Ellos menos admitirían que es el Hijo de Dios. Y al escuchar estas palabras, pues se enojaron mucho y casi se rasgaban los vestidos, como si la gente estuviera blasfemando. Ellos tenían ese cuidado que la gente elevara a un hombre al grado de Dios, pues también está escrito en su ley de ellos en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y bueno, eso también lo aplicamos nosotros, hermanitos. Pero el Señor Jesús, Él sí es el Hijo de Dios, solamente que los fariseos no lo aceptaron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. En otra versión hebrea dice, mas los de su oficio no lo recibieron. O sea, los que se dedicaban a las cosas santas o a las cosas espirituales, no lo recibieron, no creyeron en él, no lo aceptaron. Muy bien. Por eso esa petición de que él callara a todas esas personas. Pero la respuesta del Señor Jesús es, en el 40, Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, tiene que haber alabanza, reconocimiento, aun si estos no lo hicieran, las piedras lo harían. Claro que también habla en sentido figurado, y hoy lo podemos entender, hermanitos. Si nosotros los hijos de Dios, los siervos de Dios, no hiciéramos lo que corresponde, no testificáramos, no predicáramos, no alabáramos al Señor, las piedras se refiere a la gente no salva. Esto figuradamente, la gente no salva hablaría de las cosas que nosotros calláramos. Por eso no debemos de callar, hermanitos. Esto, hermanitos, es un vivo ejemplo de lo que pasa allá afuera, en muchos lados y con muchas personas, no hijos de Dios, no salvos. Resulta que muchos de ellos reconocen a Dios y reconocen hasta nuestro tiempo que algo está pasando y que todo cambiará o todo se acabará, y no son hijos de Dios, no tienen la Biblia. Sin embargo, ellos no callan. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían, dijo el Señor Jesús. Muy bien, pero continuamos. En el 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Y hermanitos amados, esta lamentación también la encontramos en el libro de Mateo capítulo 23. Y dice el versículo 42, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Muy bien, hermanitos. Esto habla de un tema muy prolongado, muy importante también, pero trataré de sintetizarlo. Hermanos amados, cuando nosotros leemos ese hecho verídico que al principio pues uno no le entendía, no lo asimilaba, no, hermanitos, podía entenderlo. Cuando leemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús maldijo a la higuera, cuando no halló fruto en ella porque él tenía hambre, y dice el libro de Marcos que no era tiempo de higos, pero deja una grande enseñanza, porque también, hermanitos, la higuera representa a Israel. Cuando el Señor también habló de que cuando se vea la higuera que ya su hoja está verde, entonces el verano está cerca. Y también se refería a Israel en nuestros días, nuestros tiempos. Bueno, ¿por qué le hago referencia de esto? Porque cuando Él vino, la higuera, que es Israel, no estaba lista. Por eso, ese simbolismo y a la vez un hecho verídico, real, que Él, cuando se acercó a la higuera, no había en ella fruto, entonces la maldijo.
Y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. E inmediatamente la higuera se secó. Usted se ha de acordar de aquello. Muy bien, la higuera que representa a Israel, podemos decirlo de esta manera: cuando vino el Señor Jesús a lo suyo y los suyos no lo recibieron, entonces, hermanitos, entendemos que en ese entonces la higuera, que es Israel, no tenía fruto. El Señor vino a buscar fruto en Israel y no lo había. ¿Cuál debía de ser el fruto que se debía de encontrar? El fruto principal, hermanitos, fruto de arrepentimiento. No se había arrepentido el pueblo del Señor. Ya Juan el Bautista había preparado el camino, se predicaba el bautismo de arrepentimiento, y también en la predicación decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicaba Juan el Bautista. Pero también en el inicio del Señor Jesús, de su ministerio, también él predicó lo mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero resulta, hermanitos, que de los arrepentidos solamente fue una pequeña fracción. No la mayoría, no todos los encabezados, no los edificadores, no los sacerdotes, no los fariseos doctores de la ley, no los levitas, no los intérpretes de la ley, no los escribas, ninguno de ellos, hermanitos. O sea, lo que se debía de encontrar en la higuera era arrepentimiento, pero no, solamente unos cuantos fariseos, unos cuantos doctores de la ley. Por ejemplo, hermanos amados, Nicodemo era uno de tantos, otros que secretamente, hermanitos, como José de Arimatea, que eran discípulos muy secretos, pero era muy mínimo, hermanos amados, lo que se convirtió del pueblo de Dios. O sea, de los que creyeron en el Señor Jesús, no fueron la mayoría, solamente una fracción pequeña, la minoría. Entonces, por eso se puede decir que no encontró fruto en Israel. Y bueno, Israel, hermanitos, claro, no fue desechado, tampoco fue sustituido de ninguna manera. El Señor sigue amando a su pueblo Israel. Y bueno, le voy a leer, hermanitos amados, una parte de Romanos capítulo 11, verso 25. Esto tiene mucho que ver con nosotros, porque para esto, hermanitos, también sirvió el endurecimiento de Israel, su falta de arrepentimiento. Dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Muy bien, hermanitos, entonces el endurecimiento de Israel sirvió para nuestra salvación. Eso, hermanitos, nos lleva a entender por qué también Dios permitió que Israel se endureciera, para que fuésemos salvos nosotros, hermanitos. Y de ahí surge el otro pueblo de Dios llamado iglesia, en su mayoría gentil, o sea, no judíos. Pero al comienzo de la iglesia todos eran judíos. Pero a través del apóstol Pablo, el que llegó a ocupar el lugar de Judas Iscariote, de parte de Dios vino esto. El apóstol Pablo, judío también, él empezó a predicar a los gentiles, a los no judíos. Y de ahí, hermanitos, comienza el tiempo de la gracia, tiempo de la iglesia, una pausa para Israel, pero nuevamente Israel será tomado en la semana 70 de Daniel, lo que dice la palabra, la angustia de Jacob, que equivale a 7 años, una semana de años,
semana 70, y es la gran tribulación, en la cual ya no debemos de estar nosotros. Muy bien, entonces cuando el Señor vino, Israel no estaba preparado o no estaba arrepentido, no lo recibió, pero en esta segunda venida sí lo van a recibir. Escrito está: mirarán al que traspasaron y llorarán. Bueno, llorarán de lamentación de por qué lo habían rechazado de tal manera y tanto tiempo. Muy bien, ahora, hermanitos amados, continúo leyendo en Lucas capítulo 19, verso 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. No había fruto de arrepentimiento, nada más creyó una minoría muy pequeña, y dice aquí: estaba encubierto a sus ojos. Ahora, habla de una profecía en el 43, y también esto lo vamos a explicar. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Él estaba hablando, hermanitos, algo así de una conquista, una destrucción de parte de otra nación. Y dice: tus enemigos te rodearán con cerca. Y, hermanitos amados, también cuando menciona en Mateo 24, en los primeros versos, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y se refería a Jerusalén, se refería al templo. Y ahora, hermanitos, solamente quedó un pedazo de muro, el cual hoy en día se le llama Cotel, también conocido como Muro de los Lamentos, que actualmente allí oran los judíos, los turistas, los ortodoxos. Y, hermanitos, es ese muro que se ve en videos, en fotos, en imágenes, donde ponen cartitas entre las piedras, papeles envueltos, papeles doblados, los meten. Y, hermanitos, son las oraciones. Es lo único que quedó, hermanos amados, porque en el año 70 después de Cristo, ahora sí vino el conquistador, destruyó, y, hermanitos, también profanó el templo, destruyó el templo. Y claro, se llevaron las cosas que estaban allí. Se llevaron el arca del pacto o arca de la alianza, se llevaron el menorá, los utensilios de oro, y fue saqueado, hermanitos, destruyeron. Y eso aconteció. Y bueno, el Señor lo había profetizado. Ahora el 44: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. O sea, una destrucción terrible, hermanitos. Y una vez más, los judíos fueron esparcidos en todo el planeta, hermanitos. Por eso encontramos judíos en todas las naciones, comunidades judías, porque fueron esparcidos, hermanitos. Aunque muchos ya están regresando allá a Israel, están volviendo vuelos constantemente, porque en ningún lugar están seguros. Son extranjeros y peregrinos donde quiera que van, y esa es la tierra que el Señor les ha prometido y que se les ha dado por heredad. Aunque los enemigos, por ejemplo, hoy en día, los palestinos, pelean, hermanos amados, y quieren ver destruido a Israel, pero el Señor no ha desamparado ni desechado a su pueblo. Aunque la mayoría no creen en el Señor Jesús hoy en día, hermanitos, ellos están esperando al Mesías, y lo han dicho claramente. Esperan a un líder y libertador nacional. Ellos no están esperando un salvador de pecados, no, sino a un libertador nacional. Y, hermanos amados, por eso no aceptaron al Señor Jesús, porque Él no llenó sus expectativas de libertarlos de las naciones enemigas.
sino que él predicaba amor, perdón, misericordia, amar a los enemigos. Ellos, hermanitos, ya no lo aceptaron. Muy bien, ahora continúa diciendo, hermanitos, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y esto es a lo que vamos, hermanitos, y el tema de esta transmisión, que se llama visitación. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. Hermanitos amados, en verdad el Señor, como dicen otras partes, visitó a su pueblo. Sí lo visitó. Y ahí nos centramos en la palabra visita o visitación. Hermanitos amados, lo que le voy a mencionar a continuación es doctrina de la palabra de Dios, para no llegar, hermanitos, a ese punto de decir cosas contrarias. Me refiero, hermanitos, que hoy en día varias congregaciones, y esto ha pasado por mucho tiempo, desde que se ministra en los púlpitos, en los micrófonos, en el altar, se ora, se pide, se habla, se predica de cierta manera antidoctrinal, porque se habla de visitación. Se aplica la palabra visitación para la iglesia, lo cual es incorrecto, es antidoctrinal. Se dice, Señor, visítanos. Se dice, Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres el invitado de honor. Desde esas palabras, hermanitos, visitación, eres bienvenido, Espíritu Santo, o visítanos, Espíritu Santo, o eres el invitado de honor. Hermanitos, solamente para Israel es aplicable la palabra visitación. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de luz y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice en Juan capítulo 1. Y bueno, sí, para Israel era el tiempo de su visitación, y fueron visitados por el mismo Hijo de Dios. Fue a predicar las buenas noticias, vino a redimirnos, vino a hacer la obra de eterna salvación para todos aquellos que creemos en Él. Y claro, primeramente a lo suyo vino. Primeramente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no reconocieron el tiempo de su visitación. Entonces, para Israel es correcto que se hable de una visitación cuando Él vino por primera vez en carne, y eso es correcto para su pueblo. Pero para nosotros, la iglesia, hermanitos, es diferente. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos visita, a la iglesia no la visita, al creyente, al nacido de nuevo, no lo visita. Pues vamos a ver rápidamente, hermanitos, unos pasajes. Juan capítulo 14, verso 17. Lo llevo allí. Juan 14, 17. Ya hablando de los cristianos, hermanitos, los que le creyeron, los hijos de Dios. Ahora no podemos decir que nos visite. ¿Por qué no? Porque vive en nosotros. ¿Cómo nos va a visitar alguien que vive con nosotros? Juan 14, 17. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de verdad, ahí habla el Señor Jesús referente al Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, primeramente discípulos, claro que sí, los discípulos judíos, los 12 apóstoles, claro, también la iglesia, y en la iglesia hasta hoy, para
todos estos, es esta palabra, dice, ¿por qué no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. Con y en. Porque vive con vosotros. El Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, vive con nosotros. Si vive con nosotros, sería ilógico decir que nos visita. Hermanos amados, si usted tiene su casita propia y ahí vive su amada familia, usted no le dice a su hijo que vive allí que lo está visitando o que lo visite, no. Él vive allí, no es una visita, allí vive. Ahora dice, porque vive con vosotros y estará en, o sea, dentro, en vosotros. Ya que el Espíritu Santo, hermanitos, habita en nosotros, entonces no es alguien que está fuera o está lejos y tiene que venir a visitarnos. No, no nos visita porque ya vive con nosotros y en nosotros. Entonces, no deberíamos de decir en ningún púlpito, en ninguna iglesia local, visítanos Espíritu Santo, o eres bienvenido. ¿Bienvenido? Si ya vive con nosotros y ya está en nosotros, no se le puede decir bienvenido o eres invitado. ¿Invitado? No. Los invitados o convidados a las bodas somos nosotros. Él es el que vive. Él vive, tanto hermanitos, en nosotros, con nosotros. Hay otra parte, hermanitos, que también tiene que ver cuando dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos de manos. O sea, hermanitos, cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos del culto. Cuando invocamos su nombre, cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Muy bien, pero por causa nuestra, que nos hemos congregado en su nombre 2 o 3, ahí está Él en medio. Muy bien, pero si dice la palabra que no habita en templos hechos de manos, entonces quiere decir, hermanitos, que cuando nos vamos, termina el culto, su presencia no se queda en el templo, sino en nosotros, porque vive en nosotros el Espíritu Santo. Es una doctrina, hermanitos, bíblica, fundamentada en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla de la ley y dice que no se le buscará en cualquier lugar que uno encuentre, sino en el lugar que el Señor escoja. Ahí se le buscará, ahí se le llevarán los diezmos, allí se invocará su nombre, ahí se gozará uno delante de Él, ahí comerá uno delante de Él, en el lugar que Él escogiere. Y también dice en el lugar que Él ponga, no dice su presencia, sino su nombre. Un lugar donde esté su nombre. Y eso es lo que acontece en los templos, en los locales actualmente, hermanitos, en las casas de oración, pues. Ahí está su nombre, pero su presencia, hermanitos, o su Espíritu Santo está en nosotros. Y claro, cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Entonces, hermanitos, nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Por eso no podemos pedir o decir que nos visite, porque ya vive con nosotros. Y ahora le llevo a otras 2 citas más en Primera de Corintios, capítulo 3. Hay hijos de Dios, hermanitos, muy bien intencionados, pequeñitos de Dios, ministros de Dios, que todavía usan esa forma de hablar. Visítanos, ven, eres bienvenido, eres el invitado. No, hermanitos, Él vive dentro de nosotros. Ahora dice, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, no nos da tiempo de ver el contexto, pero son, hermanitos,
son versículos muy claros. Dice 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Dice templo. Nosotros somos el templo, sin menospreciar la amada casa de Dios o casa de oración, donde Él ha puesto su nombre. No menospreciamos, amamos su casa, hermanitos. Entramos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Claro que sí, amamos mucho la casa de Dios. Sin embargo, doctrinalmente y espiritualmente, somos nosotros el templo de Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Lo mismo que dijo el Señor Jesús, que está con nosotros y en nosotros. Lo mismo. Ahora, allí mismo, 1 Corintios, ahora capítulo 6, verso 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? O sea que nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Muy bien, dicho esto, hermanitos, aceptamos que ya vive el Señor, el Espíritu Santo, en nosotros. O sea, la visitación es correcta. Esta palabra para Israel. No reconocieron el tiempo de su visitación. Cuando vio la higuera, no tenía el fruto que él esperaba encontrar. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y este endurecimiento, hermanitos, sirvió para la salvación de los gentiles. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, el Señor retoma a su pueblo. Pero ya no debemos de estar aquí, hermanitos. Ya nos habremos ido, porque ya habrá sonado la trompeta, y el Señor nunca desechó a Israel, ni lo sustituyó. Hermanitos, sabemos la obra espiritual grande y maravillosa que el Señor hizo a través de Cristo Jesús en nosotros, como no judíos, como gentiles. Pero en ningún momento sustituimos a Israel. El Señor nos injertó en el olivo original. Nosotros somos injerto. En Efesios dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y hermanitos, tal vez la palabra suena rara, pero bíblicamente y doctrinalmente así es. Fuimos adoptados. O sea, los hijos originales, el pueblo escogido de Dios originalmente es Israel. Aunque se endureció, aunque no hubo fruto, aunque no lo recibieron, pero Dios, que es fiel y verdadero, nunca lo desechó. Ahora nosotros venimos, hermanitos, a la salvación a través de la gracia en Cristo Jesús, pero nunca para sustituir a Israel. Israel, hermanitos, tiene sus promesas, tiene sus profecías propias, y hermanitos, la iglesia también tiene sus promesas propias. Así que, hermanitos amados, por eso el Señor nos va a llevar, porque ya está en nosotros el Espíritu Santo. Ya somos su templo. Pero Israel todavía, hermanitos, va a salvarlos de la aniquilación en los últimos días de la gran tribulación. Con esto, hermanitos, hago rápidamente un breve paréntesis. Cuando usted analice la palabra de Dios, cuando haya controversias y, hermanitos amados, contradicciones en otros hermanitos muy amados, tal vez de otras denominaciones o con otros credos doctrinales, hermanitos, usted tenga una base en su corazón, que hay promesas y hay un programa especial para Israel, y hay promesas y un programa especial para la iglesia.
el Señor, hermanitos, el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos y claro que su propósito era salvar lo que se había perdido, buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, muchas de las palabras de nuestro Señor Jesús, la mayoría, van dirigidas para Israel. Y hermanitos, no se ocupó mucho el Señor de hablarle a la iglesia del arrebatamiento, que sí hay pasajes como lo que dice en Lucas, que 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, 2 estarán moliendo en un molino, una será tomada, otra dejada. Habla del arrebatamiento, pero hermanitos, todavía era un misterio para Israel. O sea, el Señor ya había dispuesto que cuando mandara al apóstol de los gentiles, los no judíos, Pablo, él ya aclarara esta revelación del zarpazo, arrebatamiento o rapto, que es lo mismo. Y bueno, entonces, hermanitos, ¿por qué le menciono esto? Porque hay palabra dirigida para Israel. Por ejemplo, cuando dice el Señor que cuando se vea la abominación desoladora, donde no debe de estar, que los que estén en Judea huyan a los montes. Nosotros no estamos en Judea, estamos en otro país. Entonces se dirige a los judíos y le habla a ellos lo que va a pasar en la gran tribulación. Y a nosotros no nos dice eso, porque estaremos, o ya más bien ya estamos en el periodo que se llama principio de dolores. También nos habla de lo que nos va a acontecer, lo que nos está aconteciendo. Pero sí, hermanitos, el Señor aclara, hay palabra para Israel, y esa palabra que hoy vimos, visitación, es para Israel. Hay palabra para la iglesia, y para la iglesia está el arrebatamiento. Para Israel se le dijo que recibirá la tierra por heredad, por eso el milenio, para que ellos reciban esa tierra por heredad. Para nosotros, hermanitos, el reino de los cielos. No se nos promete la tierra, sino el reino de los cielos a la iglesia. Muy bien, hermanitos. Entonces, hemos visto, para Israel sí es correcta la palabra visitación. Para nosotros no, porque ya vive con nosotros, ya está con nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, dice la Escritura tuya, que este endurecimiento de tu pueblo sirvió para nosotros. Sirve para que nosotros hayamos sido injertados en el olivo original. Gracias, Señor. Nosotros como iglesia amamos a Israel, reconocemos a Israel como tú le hablas en tu palabra. Señor, oramos por Israel y bendecimos a Israel, porque reconocemos es nuestro hermano, y antes que nos llamaras a nosotros, ya habías llamado a Israel. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque su endurecimiento también sirvió para que se nos predicara a los gentiles tu evangelio. Gracias por salvarnos, Señor. También retomarás a Israel. Nunca lo desechaste, nunca lo sustituiste. Nosotros, Señor, alcanzamos tu misericordia, pero nunca ocupamos el lugar de tu amado pueblo Israel. Bendecido sea Israel en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, Señor, que está en guerra, tú guardas a Israel. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanos. Si seguimos en la tierra mañana, esperamos a las 5 de la mañana. Amén.